A vosotros. Sean tan amables, hermanos, de ocupar su lugar. Qué alegría, hermanos, que ya es viernes, pasaba la semana y en el trabajo se me hacía muy larga la semana, hermanos. Anhelaba ya que fuera otra vez viernes para volver a estar en el santuario, alabar su nombre y compartir la felicidad que menciona nuestro hermano director. ¿Es así, hermanos? ¿Venimos con ese gozo? Amén. Quizás es el frío, hermanos, el que nos está haciendo hablar más despacito. No, hermanos, vamos a tratar de participar, de entender este mensaje, hermanos. Y vamos a hacerlo, hermanos, lo he titulado, hermanos, las batallas que forjan nuestro propósito, hermanos. Y dentro de la palabra de Dios, hermanos, podemos encontrar un número bastante amplio de batallas que han peleado los hijos de Dios de una u otra manera. Pero en esta ocasión, hermanos, yo quiero que nos detengamos en una de esas batallas. Una batalla que no se peleó con espada, hermanos, sino con corazón, con mente, hermanos, y con espíritu. Génesis, hermanos, vamos a Génesis capítulo 37, 39, 41 y 50, hermanos. Génesis 37, primeramente. ¿De quién estamos hablando, hermanos? Un joven muy conocido, hermanos, con una historia en un principio un poco triste. ¿De quién hablamos? José. Y nosotros, hermanos, podríamos adelantarnos quizá al final de esta historia y decir, qué maravillosa fue la vida de José. Pues Faraón lo puso por segundo al mando de ¿dónde, hermanos? ¿De tierra de qué? De Egipto, una nación poderosa, una nación muy fuerte. Pero ¿fue fácil llegar hasta ahí, hermanos? No. Faraón se dio toda potestad sobre sus bienes. Y detrás de esa historia hay un recuento de situaciones, hermanos, que tuvo que atravesar este joven para poder llegar hasta ahí. Y que son situaciones que cada uno de nosotros, hermanos, vamos a vivir en algún momento y que nos van a preparar para algo más grande. Y a José, hermanos, lo preparaba nuestro Dios para algo más grande, para algo que tenía que lidiar a continuación. Génesis 37, capítulo 37, versículo 28, hermanos. Hermano Gerson, ¿me puedes ayudar a darle lectura con voz fuerte, por favor? 37, 28. Y como pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Amén, gracias, hermano. Hermano, detengámonos un poquito en este momento y pensemos, hermanos, en esta situación que estaba viviendo este joven de 17 años. No es fácil, hermanos, pensar que tus hermanos mayores te están vendiendo, hermanos. Que aquellos con los que compartiste alguna vez la mesa, hermanos, están haciendo un mal contra ti. Que aquellos, hermanos, que tienen tu misma sangre, no te amaban. Sin embargo, hubo algo que hizo que los hermanos de José, un sentimiento que movió a los hermanos de José, una acción, un sueño, hermanos, que movió esos sentimientos de los hermanos de José. ¿Recuerdan qué sueño era? ¿Qué vio José? ¿Qué hacían las 12 espigas? Se inclinaban a él. Se inclinaban hacia él. ¿Y qué provocó en ellos, hermanos? Como enojo. Díganme, hermanos, ¿qué provocó? Enojo. Enojo, ¿y qué más, hermanos? Celo. Celo, ¿qué más? Envidia, resentimiento. Venganza. Ahora, hermanos, déjenme aterrizarlo a algo sencillo. Si hablamos de una emoción, hermanos, imaginemos una situación propia, con su hermano, a lo mejor en su etapa de juventud, cuando vivía con sus hermanos. Si eres joven, imagínalo ahora con tus hermanos. ¿Qué pasa cuando tu hermano toma tu prenda favorita? Tu ropa
tu camisa favorita, tu blusa, tu vestido favorito. ¿Cómo se siente uno? Molesto. Le decimos, qué bien se te ve, Aarón. Se te ve mejor que a mí. ¿Por qué te la pusiste? ¿Quién te la prestó? Y la clásica, ya me la hiciste más grande. ¿Es así? Ahora imaginen, hermanos, cuando ese enojo que comienza así, no se controla. Y ese enojo a los años se convierte en amargura. Y esa amargura, hermanos, se convierte en una raíz. Y esa raíz, hermanos, si no se arranca, de adultos puede afectar, hermanos. Pregunto, hermanos, ¿afectará? Tal vez, hermanos, no es violencia física, hermanos, no lo están vendiendo. Pero sí es una violencia que va directo a ¿dónde, hermanos? Al corazón. En el caso de José, hermanos, esa violencia terminó en una venta. En una venta que fue la separación de su familia. ¿Cuándo pensaban los hermanos de José que lo volverían a ver? ¿Se lo imaginaban siquiera? Nunca. Vayamos a Génesis 39, hermanos. El versículo 1 al 2. Génesis 39, del versículo 1 al 2, le voy a pedir a mi nave de mi mano derecha, hermanos, que se pongan de pie y lo puedan leer a una sola voz, por favor. Lean el pasaje. Mi hermano, mire si me ayuda en la dirección del texto. Versículo 1 y versículo 2. Amén. La palabra de nuestro Dios dice: llevando a José a Egipto, compró Potifar, el eunuco de Faraón, capitán de los guardias, varón egipcio, la mano de los ismaelitas que había llevado allá. Mas Jehová fue con José y fue varón prosperado, y estaba en la casa del Señor el egipcio. Amén. Ocupen su lugar, hermanos. Mi hermano obrero Miguel se queda de pie. ¿Nos puede ayudar a resumir estos dos versículos, por favor, hermano? Pues podemos mirar, hermano, que fue llevado a Egipto, a un lugar donde había idolatría, donde había, pues, todo aquello que el mundo ofrece. Amén. Mas él fue prosperado por Dios. ¿Por qué? Porque él siempre estuvo al pendiente, estuvo delante de él, no le falló, sino se dedicó más y más a Dios. Amén. Y él fue prosperado, y también todo aquel que le rodeó también fue prosperado de la mano de nuestro Dios. Gracias, hermano obrero. José es llevado a Egipto, mas Dios era ¿con quién? Con José. Egipto, hermanos, otra nación aledaña a Israel. Quizás José veía a lo lejos a sus hermanos contando el dinero, hablando quizá en qué se lo iban a gastar, qué iban a hacer con ese dinero. Y José lo podía ir viendo y después llegar a Egipto. ¿Cómo creen que se sentía José? Porque llegó siendo el segundo de Faraón. No. Llegó siendo esclavo. Hay momentos en la vida que no entendemos qué está pasando, hermanos. ¿Cómo creen que se sentía José? Triste, Sí tuvo que estar abatido. decepcionado, hermanos. Solo, hermanos. ¿Se sintió solo? ¿Creen que se sintió solo? Sí. Y aquí, hermanos, quiero detenerme un poco. Hay circunstancias, trayéndolo a nuestros días, hermanos, donde también, hermanos, podemos sentirnos como José, quizá, totalmente solos. Y la soledad que trae consigo, hermanos, trae más emociones. Díganme una, por favor. Si te sientes solo, ¿qué te sientes? Triste. Deprimido, ¿Qué más? triste, angustiado, ¿Qué emociones hay? Angustiado, angustia, Tristeza. depresión, Angustiado.
Ansiedad puede haber, hermanos. Angustia. No sé cuándo, hermanos, no sé a qué edad, no sé cómo va a suceder, pero estoy seguro que todos vamos a pasar por alguna de ellas en algún momento. Pero es necesario, hermanos, que tengamos algo muy presente. Ponga sus ojos en el versículo 2 del capítulo 39. Mas Jehová estaba con José, y fue varón que, hermanos, Prosperado. ¿cómo se sentiría usted, hermanos, si en medio de su angustia, en medio de su soledad, en medio de su tristeza, hermano, tuviera estas palabras? ¿Se sentiría aliviado? Pregunto, hermano, ¿se sentiría aliviado? ¿Cobijado? Amén. El pensar, hermanos, y por eso es tan importante tenerlo en mente, el pensar que Dios, hermanos, a pesar de la situación o la circunstancia que estamos viviendo, el pensar que Dios va a estar con nosotros es garantía, hermanos, de que la circunstancia que estemos viviendo la vamos a poder solventar. Quizá José no sabía que volvería a ver a su padre, no sabía lo que venía para él, pero Dios, hermanos, tenía preparado algo muy grande para él. Vamos a entender, hermanos, por qué tuvo que pasar tanto tiempo. Génesis 41, capítulo 41, versículo 40 al 41, y naves del medio, por favor, se ponen de pie a una voz. Capítulo 41, perdón, versículo 40 al 41. Amén, hermanos. Adelante, hermanos. Pues será sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: He aquí yo he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Amén. 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 Ocupen su lugar, hermanos. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, le decía. Y puso Faraón su anillo en la mano de quién, hermanos. De José. José pasó de la cisterna, hermanos, a la esclavitud. De la esclavitud, hermanos, pasó a la cárcel. Y de la cárcel, hermanos, a ser segundo de quién, hermanos. ¿Cuánto tiempo tuvo que pasar, hermanos, para que José llegara ahí? ¿Días, hermanos? Años. ¿Meses? Años. Aproximadamente 20 años, hermanos. Cuando estamos en necesidad, hermanos, queremos que las cosas quizás sean inmediatas. Queremos quizá que ya sea de noche para que al día siguiente todo vuelva aquí, hermanos, a la normalidad. Pero la experiencia, hermanos, la palabra, hermanos, nos enseña que puede pasar mucho tiempo. Y no es para desanimarnos, hermanos. No sabemos si serán meses, si serán años, pero es un proceso que tiene un propósito, hermano. Porque al final, José, ¿dónde fue puesto? Como segundo de Egipto, hermanos. Y el propósito de José, siendo el segundo de Egipto, ¿para qué fue, hermanos? ¿Recuerdan que iba a venir una gran hambruna? Para preservar, hermanos, la vida durante la gran hambruna. Porque toda la familia de José, hermanos, desde el más pequeño hasta el más grande, fue llevada a Egipto. ¿Y cómo se recibe a la familia del segundo de Faraón? ¿Cómo se recibe? ¿Con alegría? ¿Con gozo, hermanos? También.
Y aún, hermanos, todo lo que quieran de comida, todo lo que quieran de alimento, adelante. Son la familia del segundo de Faraón. Si José, hermanos, no hubiera pasado por esas batallas, no hubiera estado listo para cumplir ese propósito. Y esta parte, hermanos, es necesaria de entender que todas las batallas que nosotros, que usted, que yo podamos pasar el día de hoy, nos van a pulir, hermanos, y van a despertar dones para nuestro Dios, porque son procesos, hermanos, que nos ayudan a madurar, hermanos, que nos ayudan a fortalecernos espiritualmente, que nos ayudan a crecer, hermanos, y nos dan a entender mejor las herramientas que tenemos a la mano, hermanos. Las herramientas, hermanos, que tenemos. Las batallas, hermanos, que vamos a enfrentar son como aquellas que David enfrentó contra aquel gigante. No son pequeñas, pero no fue la única batalla que enfrentó David. ¿Recuerdan qué otras batallas se enfrentó David? Cuando Saúl, hermanos, bueno, ¿cómo se habrá sentido David, hermanos? Cuando es ungido por el profeta Samuel y Saúl, hermanos, se llega gobernando. ¿Qué habrá pasado por su mente? ¿Qué voy a gobernar? ¿Dónde va a ser mi trono? O cuando, hermanos, también van a su casa, hermanos. David era hijo único. Y cuando van con su padre y le preguntan, ¿son todos tus hijos? ¿Qué responde el padre, hermano? No. Falta uno. Falta uno. Allá afuera está. Es pastor de ovejas. Es el último, hermanos, que presentan. Es el último. Yo les pregunto, hermanos, ¿qué habrá sentido David al ser el último? La última opción, lo último que ni siquiera contemplaba a su padre. Dice, allá está aquel, y es pastor de ovejas. ¿Será fácil ser pastor de ovejas? Es un oficio complicado, hermanos, es un oficio complejo, de los más que hay. Sin embargo, hermanos, el ser pastor de ovejas le dio herramientas a David y le dio cualidades para su vida cotidiana, para enfrentar batallas. ¿Recuerdan que enfrentó leones, hermanos? ¿Y qué más? Y osos. ¿Ustedes creen, hermanos, que si David no hubiera enfrentado leones, que si David no hubiera enfrentado osos, hubiera podido enfrentar con esa veracidad con la que describe la palabra de Dios aquel gigante, aquel Goliat? ¿Hubiera tenido esa practicidad con la onda para matar de una sola pedrada a aquel gigante? Un gigante, hermanos, que desde la niñez, hermanos, los entrenaban para la guerra, los entrenaban para matar. Y podemos ver la dimensión y la comparación simplemente cuando Saúl se quita su armadura y le dice, póntela. ¿Cómo era Saúl físicamente, hermanos? Robusto, fuerte. ¿Y qué decía David? No me queda. Pesa. Por supuesto que David, hermanos, aprendió mucho de ese oficio y pudo enfrentar a ese gigante. ¿Se acuerdan lo que les dije? Cada uno vivimos cosas que nos van a enseñar a utilizar esas herramientas para enfrentar lo que viene. ¿Cuáles son esas herramientas de las que hablamos, hermanos? ¿Cuántos sabemos orar? ¿Cuántos escudriñamos la palabra de nuestro Dios? ¿Cuántos saben comunicarse, hermanos?
¿Quién sabe expresar claramente sus pensamientos? ¿Quién sabe manejar sus emociones? Cada batalla nos da herramientas espirituales, hermano. Y esas son muy importantes tenerlas. Porque si no lo tenemos, hermanos, puede ser muy difícil ir a la batalla. Leamos, hermanos, primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 45. Todos de pie, hermanos. Primer libro de Samuel, 17, 45. Del 45 al 47 a una voz, hermanos. Dice así: entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada y lanza y escudo, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, que tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y quitaré tu cabeza de ti, y daré hoy a los cuerpos a los filisteos, a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y sabrá la tierra toda que hay Dios en Israel. Y sabrá toda la congregación de Jehová su espada y lanza, Porque Jehová es de guerra, y Dios entregará en nuestras manos. Amén. Amén. Ocupen su lugar, hermanos. Había gran valor en este hombre. ¿No lo cree, hermano? Y el día de hoy, hermano, no sé quién de nosotros esté viviendo alguna situación que en este momento esté invadiendo un sentimiento de tristeza, quizá, de preocupación, de angustia. Alguna circunstancia difícil, hermanos, que no podamos dejar pasar por alto, ni hoy, hermanos, en su día santo. Quizá otros no, hermanos. No importa cuál sea la circunstancia, hermanos. Todos enfrentamos batallas visibles o invisibles, hermanos, pero es necesario entender que cada una tiene un propósito delante de nuestro Dios. Y una de las circunstancias, hermanos, que más nos puede lacerar o lastimar es nuestra fe. La preocupación precisamente que tenemos diario nos puede estar lacerando, hermanos. Podemos estar quitando el enfoque y el espíritu ferviente cada vez se puede ir consumiendo poco a poco. Poco a poco se puede ir diluyendo. En su mayoría, hermanos, veo una iglesia adulta, una iglesia ya experimentada. Quizá ustedes, hermanos, en su mayoría, ya han peleado estas batallas con todas sus fuerzas, con toda su mente, hermanos, con todo su espíritu. Pero también, hermanos, ¿están de acuerdo que hay iglesia joven? Y que hay peleas, hermanos, que vamos a enfrentar. Y que muchas de ellas, hermanos, tristemente pueden obligar a claudicar en la fe, a dudar, hermanos, si existe un Dios, a dudar, hermanos, si tus oraciones son escuchadas. Cada uno de nosotros jóvenes podemos enfrentar esas dificultades, pero la diferencia, hermanos, entre nosotros, los que estamos aquí en la iglesia y los que están allá afuera, son las palabras que decía David. Yo vengo en el nombre de quién, hermanos? De
Jehová de los ejércitos. Y le decía a Goliat, tú vienes con espada, tú vienes con lanza, tú vienes con escudo, tú vienes con depresión, tú vienes con tristeza, tú vienes con desesperación, con angustia y dolor. Sin embargo, ante cualquier circunstancia, hermano, joven o adulto, el sentir debe ser el mismo. Por más triste, por más difícil, yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Pero ¿saben qué, hermanos? No solo tenemos que decirlo porque se escucha bonito. Tenemos que creerlo. Tenemos que sentirlo. Y decirnos que el problema que estoy enfrentando lo puedo vencer porque Dios, ¿con quién está? Está conmigo. Y la confianza va a volver a vivir, hermano. No importa la circunstancia que estés viviendo, Dios no te va a dejar a ti. Porque precisamente en lo que dicen los siguientes versículos, David estaba convencido. ¿Creen que estaba convencido David, hermanos? Al pararse enfrente del gigante y decirle esas palabras, valiente, estaba muy seguro. Tenía mucha seguridad en Dios. El día de hoy, hermano, usted ha sido seleccionado entre toda la gente que está allá afuera. Dice, porque no es ni del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene que, hermanos, Misericordia. Dios nos voltea a ver con mucha misericordia y nos tiene hoy aquí con un propósito. Amén. Sí, hermanos, no es sencillo, o no va a ser sencillo, jóvenes tampoco. Pero no importa, hermanos, porque el galardón es muy grande. Pero eso sí, si dejas tú pasar un sábado más, si dejas tú pasar un viernes más y no haces nada por crecer, hermano, ese gigante, ¿qué crees que va a hacer contigo? Te va a aplastar, te va a pisar. Porque los problemas que enfrentamos en la iglesia, hermanos, o los miembros de la iglesia, son de ese tamaño. Pero eso es lo que debemos decir. Yo vengo ante ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Ya lo decía el maestro, el que dude es semejante a qué, hermanos, a las olas de la mar que van de un lado a qué, a otro. Y la Biblia, hermanos, nos habla de 3 tipos de personas que podemos encontrar en la iglesia, hermanos. Nos habla de los tibios, hermanos. ¿Quiénes son los tibios? Los que todavía no se deciden si es cierto o no la palabra, ¿verdad? Los fríos. Y Dios, hermanos, no quiere tibios. No los quiere, hermanos, porque ¿qué dice que va a hacer con ellos? Vomitará. Los va a vomitar. Y si hoy, hermano, en tu juventud, en tu adultez ya también, reconoces que tienes dudas, no es condena, hermano, pero sí es un punto de partida. Sí puedes empezar a cambiar. Pero si ya te decidiste, hermano, lo importante es que te mantengas firme en qué, hermano, firme en la fe, firme en lo que crees, porque el camino es largo, hermanos, y se aprende mucho en este camino. ¿Qué se aprende en este camino, hermanos? ¿Paciencia se aprenderá? ¿Somos pacientes, hermanos? Yo me imagino que sí, hermanos. O ya están impacientes porque se acaba el tema. Muy bien. Obedientes, hermanos. La humildad, hermanos, se aprenderá en este camino también. Y es uno de los más difíciles, hermanos, porque la humildad no se lleva en la vestidura. ¿En dónde se debe llevar? En el corazón. ¿Y en qué luz, hermanos? En la forma de hablar, en la forma de dirigirse a los hermanos. Es muy importante la humildad. Y lo otro es la confianza y la resistencia.
Las batallas, hermanos, perdón, las batallas que vamos a enfrentar no duran para siempre. Muchas veces enfrentamos batallas que no entendemos, batallas que son tan dolorosas, hermanos, o que dejan una marca tan fuerte que pueden pasar los años, hermanos, y puede seguir doliendo. Y como les decía, hermanos, ninguna batalla es en vano. Cada una tiene ese propósito. Pero hay ocasiones que me pongo a pensar y pienso en aquel momento del maestro. ¿No creen que nuestro Señor Jesucristo realmente sufrió al saber que sería entregado por uno de sus discípulos? ¿Qué piensan, hermanos? Pero, ¿qué sentiría, hermanos? ¿Qué sentiría usted si alguno de sus hermanos que más ama, que usted supiera, hermanos, que en algún tiempo ese hermano lo va a traicionar de una manera que le va a doler bastante a usted? ¿Le hablaría igual? ¿Lo incluiría igual en sus planes? ¿Lo invitaría igual a su hogar? Seguramente no, pero nuestro Señor Jesucristo así lo hizo. Hasta el último momento estuvo unas con Él. Pero fíjense cómo el Señor Jesucristo vivió todo esto, hermanos, y todos sus últimos días con aquel que lo iba a traicionar. Y muchos de nosotros podemos decir que quizá el Señor, en su lecho, ya en el momento que iba a morir, le reclamó a nuestro Dios y le dijo: Señor, ¿por qué me has desamparado? Y eso, hermanos, es una enseñanza para nosotros. Les voy a decir por qué. Y no quiero que se vayan por el sentido de decir que el mismo Señor Jesús le reclamó a nuestro Dios y se estaba quejando. No, hermanos, es una enseñanza, hermanos, porque a pesar de las circunstancias que nuestro Señor Jesucristo vivió en ese momento, el propósito del Señor Jesucristo era morir en la cruz. ¿Para redención de qué, hermanos? Los pecados. Y cumpliendo una profecía que al tercer día iba a ¿qué, hermanos? A resucitar. Independientemente, hermanos, de la circunstancia que tú estés viviendo, podemos voltear a Dios, podemos voltear a ver a Dios, y decir: ¿por qué nos has abandonado quizá? ¿Por qué nos pasa esto? Podemos sudar gotas de sangre, como lo hacía quizá nuestro Señor Jesucristo en el Getsemaní, cuando se enteraba de esta noticia, de tristeza. Y podemos sentir tanto deseo de decir: Dios mío, ayúdame, quítame esta enfermedad, me está lastimando, o recógeme. Pero al final, hermanos, el propósito de Dios se va a cumplir en nosotros. Dice nuestro Señor Jesús en Lucas 23:46, hermanos: Padre, en tus manos encomiendo ¿qué? En tus manos encomiendo mi espíritu, hermanos. Esta parte, hermano, para ir concluyendo, quiero que tengamos presente: cuando tengamos una circunstancia en la vida que sea difícil, doble rodilla a nuestro Dios, hermanos. Use esas herramientas que nuestro Dios nos da, con un corazón íntegro. Y decía una vez un hermano diácono: no vas a orar de la misma intensidad por los alimentos que cuando tienes una necesidad. Busque platicar con Dios con esa intensidad, no pensando en cuánto tiempo llevas orando, porque cuando tú hablas con nuestro Dios, doblas tu rodilla y empiezas a hablar, y cuando terminas tu plática con Dios, tus rodillas ni se pueden levantar.
No dudes, hermano, porque Dios escucha y está atento a tu oración. No dudes, hermano, y no sueltes tu fe, para que ninguno tome tu corona. Con esto termino, hermanos. Después de la multiplicación de los panes, hermanos, y de los peces, Jesús envía a los discípulos a cruzar el mar. No sé si recuerdan que se levanta una fuerte tormenta en medio de la mar y ya era de noche. Y ellos ven a Jesús, hermanos, caminando en medio de la mar. ¿Y qué pensaban que era? Fantasma. ¿Qué pensaban, hermanos? Fantasma. Un fantasma. Yo me imagino al maestro diciéndoles: espérense, tranquilos, soy yo. ¿Y qué creen que hayan sentido ellos, hermanos, cuando escucharon su voz? Porque no lo podían ver, pero conocían su voz, ¿cierto? Sí. Al escuchar su voz, ¿qué creen que hayan sentido? Paz. Tranquilidad. Todavía uno se atreve a decirle: Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Muchas veces, hermanos, nosotros hacemos lo mismo. Duda. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me pasó esto a mí? El Señor no siempre da explicaciones, pero sí nos dice: ven, acércate a mí, búscame. Sabemos lo que pasó en la historia, ¿verdad? Pedro comenzó a caminar, pero al mirar la tormenta, ¿qué pasó, hermanos? Se iba a ahogar. Se hundió. Pero déjame decirle algo, hermano. Si antes de intentarlo, hermanos, si antes siquiera de querer acercarse a nuestro Dios, ya está pensando en que no va a poder resolverlo, en que no va a poder salir de esa situación, déjeme decirle que se va a hundir, que le va a pasar lo mismo que a ese hombre. No deje, hermano, que el temor le robe la fe. Al final, hermanos, ¿quién es el que le dice que sí puedo? Cristo Jesús. ¿Y quién lo sostiene cuando empieza a titubear? Cristo Jesús. Y si se hunde, hermanos, usted, ¿quién va a extender su mano? Nuestro Dios. Nuestro Dios siempre va a estar ahí para nosotros. Tal vez, hermanos, no sabemos si nos vamos a hundir o no, pero debemos buscar a nuestro Dios. Debemos de acercarnos. No podemos permitir, hermanos, que nadie nos robe esa corona de vida que está bordada por usted. Busquemos, hermanos, por más grandes que sean las batallas, por más difícil que sea el camino, con nuestro Dios siempre existe una salida. Amén, hermanos. Amén. Mi deseo, hermanos, es que Dios los bendiga, que sigan adelante. Paz a vosotros. Amén.